Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos al Eterno porque nos permite el día de hoy poder tener vida, tener salud y poder estar en su presencia, disfrutando, ¿no es cierto?, de este momento tan especial donde analizamos, escudriñamos la palabra del Eterno. Gracias también damos al Eterno porque ya estamos al inicio del año 2024 y hemos empezado y comenzado, ¿no es cierto?, un año más a tener que, a través de estos videos, poder hablar, escudriñar la palabra del Eterno. Y el día de hoy vamos a retomar lo que dejamos pendiente el año pasado, ¿no es cierto? Hace 2 semanas atrás veníamos tocando el tema de los diezmos, si debemos diezmar en este tiempo. Y la semana pasada hicimos una pausa para hacer una pequeña reflexión como fin de año, pero hoy ya retomamos lo que dejamos pendiente, que era el tema si debemos diezmar en este tiempo. Hemos dicho varias cosas con respecto a los diezmos, hemos venido tratando el tema lentamente, pausadamente, paulatinamente, para poder tratar de explicar bien y que todo quede bien claro, ¿no es cierto? Aunque en todo tema, ni por más lento que se aprecie, siempre allí los que quedan dando hilos sueltos, ¿no es cierto? Pero vamos a tratar de el día de hoy, ya podríamos decir que esta va a ser la penúltima clase con respecto al tema del diezmo que venimos tratando, y vamos a hacerle todo el empeño para terminar la próxima semana. Vamos a hacer el empeño para poder terminar ya la próxima semana, si así Dios en su eterna voluntad nos lo permite. Bien, hemos dicho varias cosas con respecto a los diezmos, y una de las cosas más importantes que debemos tener clara que el concepto del diezmo y el conocimiento del diezmo viene mucho antes de que fuera dada la ley del diezmo al pueblo de Israel en el desierto para que diezmaran, ¿no es cierto?, a los sacerdotes, a los que venían de la tribu de Leví. Y antes de que el Eterno, ¿no es cierto?, diera esa orden, diera esa ley, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos y que muchos hoy día se apoyan, ¿no es cierto?, para decir que como la ley, esa parte de la ley ya no funciona, tampoco debe funcionar lo que es el diezmo. Pero hemos venido enseñando, ¿no es cierto?, que el concepto del diezmo no nace allí con la ley, sino que el concepto del diezmo y el diezmo en sí viene desde muchos años antes de que fuera dado la ley a Moisés. Solo que allí en el desierto la diferencia que se hace es que el Eterno designa los diezmos del pueblo de Israel, de las 11 tribus que tenían que diezmar para sostener a los levitas, que no iban a tener derecho a tierra, que no iban a tener derecho a herencia en Israel, ¿no es cierto?, sino que ellos iban a estar encargados de lo que era la parte espiritual, encargados del templo. No iban a tener ese derecho entonces a tener tierra para sembrar, para tener animales, ¿no es cierto?, así que tenían que el pueblo sostenerlo a través del diezmo. Pero no significa, ¿no es cierto?, que allí nace el diezmo. El diezmo viene de mucho tiempo antes, como ya lo pudimos analizar a través de la palabra del Señor, cómo manejaba el concepto del diezmo Jacob, cómo manejaba el concepto del diezmo Job, cómo manejaba el concepto del diezmo Abraham, ¿no es cierto?, cuando bendice a través de los diezmos a Melquisedec. Y también Jacob, que fue muchos años después que Abraham, ¿no es cierto?, él también ya manejaba el diezmo, el concepto del diezmo, como está relatado en el libro de Génesis, capítulo 28, verso 20 en adelante. Vamos a leer estos versículos. Cuando Job, usted recordará la historia cuando Job huye de su hermano Esaú y va, ¿no es cierto?, donde su tío Labán,
y él duerme una noche allí en uno de los montes llamado Bet-El, y es allí, ¿no es cierto?, donde él tiene a través de un sueño un encuentro con el Eterno, y él hace una promesa allí, ¿no es cierto?, que está relatada en Génesis 28, verso 20, donde dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en el que voy, y me diere pan para comer, vestido para vestir, y se volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahí ya sabemos, ¿no es cierto?, que el concepto del diezmo ellos lo manejaban a la perfección. El concepto del diezmo lo manejaban a la perfección. En este caso, Jacob ya sabía con respecto al diezmo, ¿no es cierto? Su abuelo Abraham sabía del diezmo, su padre Isaac sabía del diezmo, y así los antepasados manejaban el concepto del diezmo a la perfección. Lo que encontramos allí en la ley de Moisés, ¿no es cierto?, con respecto al diezmo, fue dado, ¿no es cierto?, tomó ese diezmo que se le daba al Eterno. Dios era quien recibía los diezmos antes que fuese la ley de Moisés, solo que allí, ¿no es cierto?, en la ley de Moisés el Eterno dice: yo le voy a dar el diezmo a los levitas. ¿Quién se lo iba a dar? El Eterno, el Dios eterno. Él dice: yo le voy a dar el diezmo a los levitas, es decir, de lo que ustedes me traen a mí, yo se los voy a dar a los levitas. Ese es uno de los conceptos que debemos tener claro. Cuando hablamos del diezmo, uno no se lo está entregando a una persona, sino se lo está entregando al Eterno. Es lo primero que debiéramos tener claro con respecto al diezmo. Como está explicado en el libro de los Hebreos, en el capítulo 7, donde el apóstol Pablo explica, yo diría muy claro, muy transparentemente, para subsanar el tema del diezmo, del concepto del diezmo, y que quede claro que cuando uno diezma, no le está diezmando a un pastor, no le está diezmando a un ser humano, uno lo hace, diezma hacia el Eterno, al Dios eterno, al Dios en el cual ha creído, ¿ya? Aunque si bien es cierto se lo entrega a una persona, pero en la parte espiritual uno se la está entregando al Dios eterno. Y eso lo explica muy bien el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos, en el capítulo 7, que es lo que vamos a analizar el día de hoy, para clarificar entonces lo que es el tema del diezmo. Vamos a analizar entonces el capítulo 7, que es justamente cuando Abraham diezma a Melquisedec, y acá el apóstol Pablo explica perfectamente, a la perfección, lo que ocurrió allí en ese momento. Dice, porque Hebreos 7, versículo 1 en adelante dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, es lo primero que quisiera yo aclarar, que el apóstol Pablo dice que Melquisedec era un sacerdote del Dios Altísimo. Esto debemos también tenerlo muy claro nosotros, ¿ya? Aquí usted, para que se vaya dando cuenta que el tema, por ejemplo, de los sacerdotes también existía antes de la ley de Moisés. Dios tenía sacerdote. Por ejemplo, Job fue un sacerdote diferente, diferente al sacerdocio que Dios estableció, ¿no es cierto?, en el monte Sinaí, allí en el desierto, cuando establece, ¿no es cierto?, el sacerdocio, la tribu sacerdotal que venía de los levitas, pero él antes ya tenía sacerdotes. Ya, en este caso Melquisedec fue un sacerdote, Abraham era un sacerdote, Job fue un sacerdote, ¿ya? Y
el día de hoy también el Señor tiene sacerdote. Está en el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto?, que el apóstol Juan, él vio, ¿no es cierto?, y le dice al Señor, tú nos has hecho reyes y sacerdotes. Diferente al sacerdocio que había en el desierto cuando él establece el sistema sacerdotal, ¿no es cierto?, para el pueblo de Israel. Un poco diferente, que ya lo vamos a explicar. Y acá el apóstol Pablo comienza explicando en el capítulo 7, ¿no es cierto?, y diciendo que Melquisedec era rey de Salem, era primero rey, pero también era sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Entonces Abraham entrega los diezmos a Melquisedec, que significa primero rey de justicia, pero también rey de paz. ¿Ya? Note usted los nombres, el significado de los nombres que significaba Melquisedec, ¿ya?, que era un sacerdote del Altísimo. En el versículo 3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí yo quisiera explicar algunas cosas, algunos errores, algunas creencias erróneas que hemos tenido con respecto a este texto. Uno de ellos es, por ejemplo, pensar que el sacerdote Melquisedec es un tipo de epifanía, es decir, un tipo de aparición, ¿ya?, o que muchos han llegado a pensar que era Cristo mismo que estaba allí, ¿no es cierto?, encarnado en ese sacerdote Melquisedec, ¿ya? Porque acá dice, ¿no es cierto?, que no tiene padre, no tiene madre, sin genealogía, que ni tiene principios de día, ni fin de vida, semejante al Hijo de Dios, dice, ¿ya? Entonces se ha llegado a pensar en ese texto que es un tipo de epifanía, que incluso que era Cristo mismo que estaba allí, digamos, encarnado en este sacerdote llamado Melquisedec. Pero vamos a aclarar este texto, dado, ¿no es cierto?, que la arqueología ha ayudado mucho para descubrir ciertas cosas, y una de ellas es que se han encontrado en ese sector donde probablemente estuvo o vivió Melquisedec, se han encontrado tablillas de la época donde está, ¿no es cierto?, relatado que los reyes que existían en ese tiempo, los que gobernaban en ese lugar, no tenían que tener parientes que antes hayan gobernado, ¿ya? Es decir, que no tuvieran, digamos, que el cargo que ocupaban en ese tiempo como rey no venía, digamos, por descendencia, ¿ya? Sino que en una forma probablemente democrática, ¿no es cierto?, o simplemente, como lo menciona acá, el Eterno los ponía o los nombraba como reyes y como sacerdotes, pero no tenían que tener genealogía, digamos, que viniera con ese cargo, ¿ya? De manera que acá, ¿no es cierto?, cuando dice sin padre y sin madre, es decir, que no, ni su padre, ni por parte de su padre, ni por parte de su madre venía, ¿no es cierto?, el cargo que él estaba ejerciendo como rey en el territorio de Salem, ¿ya? A eso se refiere. Esos son los datos históricos que se han encontrado, es decir, no tenía por parte de padre ni por parte de madre
ni tampoco tenía genealogía que viniera, ¿no es cierto?, o que hayan estado en ese cargo. De manera que Melquisedec fue el primero que tuvo ese cargo por parte de su familia, por parte de su parentela, ¿ya? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de día ni fin de vida, sino que es semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. De manera que si pensáramos nosotros que fue Cristo que estuvo allí, ¿no es cierto?, estaríamos cerrados en ese pensamiento que se ha pensado por mucho tiempo, dado que Jesucristo sí tuvo padre, sí tuvo madre, ¿ya? Entonces no podría estarse refiriendo a esa situación, dado que nuestro amado Yeshua tuvo una madre, nació de María, ¿no es cierto?, tuvo un parto como cualquier mujer lo tiene, normal, ¿ya? Entonces no puede estarse refiriendo, ¿no es cierto?, que Melquisedec no tenía padre, no tenía madre, como nuestro amado Yeshua, porque nuestro amado Yeshua sí tuvo madre, tuvo un parto normal, o sea, no podemos negar eso, ¿ya? De manera que cuando dice sin padre y sin madre se está refiriendo justamente a eso, que ni por parte del padre, ni por parte de la madre, ni tampoco por su parte genealógica, tuvo parientes que tuvieran ese cargo, ¿no es cierto?, de rey o de sacerdote. Y eso es el dato histórico que se ha encontrado, ¿no es cierto?, de que en ese tiempo, en ese periodo que vivió Melquisedec, estaba esa ley, podríamos decir, o esa regla, que el que tuviera ese cargo por parte de su familia nunca tenían que haber sido rey o sacerdote, ¿ya? De manera que de ahí entonces se dice que Cristo es el sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. ¿De qué se refiere al orden de Melquisedec? Que en ese periodo de Melquisedec, él ejercía dos cargos. En ese tiempo se ejercían dos cargos. Uno era rey, pero también era sacerdote. Sin embargo, en el periodo del sacerdote levítico, cuando el Eterno establece, ¿no es cierto?, el sacerdocio dentro del pueblo de Israel, los sacerdotes no podían ser reyes, solamente cumplían la función de sacerdotal, ¿ya? De manera que el Eterno, nuestro amado Yeshua, él cuando venga no va a ejercer el sacerdocio de acuerdo al sacerdocio levítico, sino de acuerdo al sacerdocio de Melquisedec. Es decir, que va a ejercer los dos cargos, va a ejercer el cargo de rey, ¿ya?, del rey eterno que va a existir en este mundo, del rey justo, ¿ya?, pero también va a ejercer el sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec y no de acuerdo al orden levítico. Ese es el tema allí, ¿no es cierto?, que está explicando el apóstol Pablo, que está tratando de explicarle a los hebreos, ¿no es cierto?, de que Yeshua era el Mesías y que el sacerdocio levítico ya se había llegado a su fin, que esa parte de esa ley ya había terminado, como lo explicamos varias semanas atrás, ¿no es cierto?, cuando hemos dicho el concepto de Torá, que allí hay muchas leyes que se terminan, pero no las leyes espirituales, ¿ya? Allí hay muchas leyes que se dieron en el monte Sinaí, muchos mandamientos, muchas ordenanzas que se dieron allí, que sirvieron para el momento cuando estaban en el desierto, que sirvieron para cuando estuvieron establecidos en su tierra, pero que después ya no sirvieron, ¿ya? Y ese tipo de cosas ya fueron quitadas, como en este caso el sacerdocio levítico ya no existe, ya no funciona, ¿ya? Y que quieren volverlo a retomar en Israel, ¿no es cierto? De ahí que están luchando para hacer el templo, porque ese sacerdocio levítico solamente funciona con el templo en pie,
Entonces quieren volver a levantar el templo. Eso ya ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? Es un hecho que ha estado en las noticias, así que no hay problema en mencionarlo. Los judíos lo han declarado públicamente, sobre todo en este tiempo, ¿no es cierto?, que están en guerra. Ellos están pidiendo que de una vez por todas puedan entonces tomarse el monte del templo y poder construir allí donde están las mezquitas, ¿no es cierto?, musulmanas, poder ya ellos también tener su templo y restablecer, por supuesto, también el sacerdocio levítico y restablecer todo lo que allí existía en aquel entonces. De manera, amados hermanos, que eso fue quitado, ¿ya? Porque ya vino y se levantó un sumo sacerdote extraordinario, nuestro amado Yeshua, ¿ya? Y que él va a cumplir las dos funciones de acuerdo, no de acuerdo a la ley del sacerdocio levítico, sino de acuerdo a la ley de la orden de Melquisedec, es decir, de un rey que no tenía genealogía, que sus parientes no habían tenido ese cargo, ¿no es cierto?, y también que iba a cumplir los dos cargos, tanto de rey como de sacerdote, como lo era en el tiempo de Melquisedec. Bien, aclarado eso entonces, el apóstol Pablo sigue explicando y dice, en el verso 4 vamos, considerad pues cuán grande era este a quien Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Aquí está explicando el apóstol Pablo que las 11 tribus de Israel, ¿no es cierto?, las 11 tribus de Israel salieron de los lomos de Abraham, es decir, de allá el Eterno le había prometido a Abraham que de él iban a descender, ¿no es cierto?, iba a ser un pueblo, pero también de los lomos de Abraham nacieron los levitas, es decir, las 12 tribus, las 11 tribus que tenían que diezmar a los levitas, pero también nacieron los levitas del lomo de Abraham, ¿ya? Como lo dice acá en el verso 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. El apóstol Pablo está explicando aquí, está diciendo lo siguiente. Abraham dio los diezmos a Melquisedec, que era un sacerdote más grande que un sacerdocio levítico, ¿ya? Más grande. Y se lo dio a un sacerdote que no tenía genealogía, ¿no es cierto? Es decir, que no tenía el sacerdocio por genealogía, porque sus parientes eran los sacerdotes, porque sus parientes eran los reyes, porque de su parentela venía, ¿no es cierto?, la sangre azul, donde ellos tenían que ser reyes y sacerdotes. El apóstol Pablo dice, no ocurrió eso, sino que Abraham, a quien se le fue dado las promesas, a quien traía en los lomos las 12 tribus de Israel, le diezmó a uno que no tenía genealogía. Eso está explicando aquí el apóstol Pablo en el verso 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, es decir, la genealogía de Melquisedec no es contada en las 12 tribus de Israel, porque todavía no existía cuando Abraham le diezma a Melquisedec. Ya todavía no existía, no nacía ninguno de los que iba a ser los 12 tribus de Israel. Todavía estaban las promesas para Abraham nada más. Entonces dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Se da cuenta? Entonces está diciendo, Melquisedec era más grande que los que tenían las promesas. Es decir, el sacerdocio de Melquisedec era más poderoso que aquel que tenía las promesas.
¿Ya? Y dice en el verso 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Así funciona la ley en Israel. Siempre el mayor va a bendecir al menor. ¿Ya? Es por eso que allí Jacob tuvo que huir de la casa de su padre cuando le roba la primogenitura, ¿no es cierto?, a su hermano Esaú. Ustedes ya conocen la historia, porque era todo al revés. El mayor era el que tenía que bendecir al menor y acá ocurrió todo lo contrario. Usted ya conoce esa historia, ¿no es cierto? Bien, así funcionaba y funciona hasta el día de hoy en Israel ese tema. El mayor bendice al menor. Y en este caso el apóstol Pablo está tratando de explicarle que Melquisedec era mayor que Abraham, mayor que los levitas que venían con el orden sacerdotal, porque estaban en los lomos de Abraham. ¿Ya? Él era un sacerdote mayor. ¿Por qué? Porque era dado del cielo, es decir, era el sacerdote de Dios, del Altísimo. ¿Ya? Él lo había establecido. Era un sacerdote diferente. Dice acá en el verso 7, si sin discusión alguna el menor bendice al mayor, y en el verso 8 dice, y he aquí ciertamente reciben los diezmos hombres, y he aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, dice el apóstol Pablo, aquí reciben los diezmos hombres mortales, refiriéndose él a los levitas, que recibían los diezmos en aquel entonces, ya a los sacerdotes levitas, a los que traían la genealogía de sacerdotal, ¿ya? Dice, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ¿allí dónde? Allí, cuando había ocurrido el hecho de cuando Abraham le diezma a Melquisedec. Él está explicando eso, dice, pero allí, en aquel entonces, en aquella época pasada, cuando Abraham le diezma a Melquisedec, dice, pero allí a uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Ya? Esto es lo extraordinario que está explicando aquí el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos. Lo extraordinario que está explicando aquí el apóstol Pablo a los Hebreos es que si bien ellos diezmaban para los levitas, pero Abraham había diezmado para uno más grande, ¿ya? Allí, cuando le diezma a Melquisedec, porque él le diezmó, dice, a uno de que se da testimonio de que vive, es decir, a Cristo. Es decir, Abraham no le diezmó a Melquisedec, si físicamente se lo hizo, sí, literalmente se lo hizo a Melquisedec, pero espiritualmente Abraham le estaba diezmando a Cristo, le diezmó a uno de quien se da testimonio de que vive allí, cuando Abraham le diezmó a Melquisedec. ¿Ya? Voy a leer de nuevo ese texto, dice, y aquí ciertamente reciben, y he aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Es decir, Abraham le está diciendo, incluso Leví, que todavía no nacía porque estaba en los lomos de Abraham, también le diezmó a Melquisedec, es decir, las 12 tribus que estaban en los lomos de Abraham cuando Abraham diezma, las 12 tribus también le estaban diezmando a Melquisedec. Pero a quien le diezmaron fue a Cristo, a quien se da testimonio de que vive. ¿Ya? Mire lo grande que está explicando aquí el apóstol Pablo, ¿ya? Con respecto a lo que es el diezmo. Él está clarificando este tema y dejándolo más que claro. Es decir, cuando diezmamos, cuando entregamos el diezmo, no lo estamos haciendo a una persona física, lo estamos haciendo directamente a Cristo. Bueno, para el que lo cree, para el que lo entiende, ¿ya? Hay muchas cosas que explicar todavía, ¿ya? Entonces dice el apóstol Pablo, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. ¿Quién tenía que recibir los diezmos de las 11 tribus, ¿no es cierto? Él también le diezmó a Melquisedec,
¿ya? Que eso significa que entonces el rey, el sacerdocio de Melquisedec era mayor que el sacerdocio levítico, ¿ya? Era mayor. ¿Por qué era mayor? Porque ese sacerdocio, ¿no es cierto?, venía sin genealogía, venía dado desde del Eterno, venía de Dios mismo, era sacerdote del Dios Altísimo, que era distinto al sistema sacerdotal levítico. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Aquí el apóstol Pablo está explicando, dice, si la perfección fuera por el tema del sacerdocio levítico, no necesitábamos otro sacerdote, ¿no es cierto? Porque si eso era la perfección, ¿para qué queríamos otro sacerdote si allí se cumplía todo? Pero el sacerdote levítico no era perfecto. Está explicando el apóstol Pablo, ¿y a qué necesidad había que se levantara otro sacerdote o otro sistema sacerdotal? No de acuerdo al sistema de Aarón, sino de acuerdo al sistema de Melquisedec, ¿ya? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Es decir, cuando se levanta el sacerdocio de Cristo, cuando Él muere en la cruz y el Eterno lo hace rey y sacerdote, a nuestro amado Yeshua, muere el sacerdocio levítico. Y es aquí donde muchos dicen, bueno, se murió el sacerdocio levítico, ¿no es cierto? Ya no hay que diezmar, ¿no es cierto? Así es lo que muchos piensan, ¿ya? Pero aquí el apóstol Pablo está explicando que se diezmaba de mucho antes que el sacerdocio levítico naciera, y a quien se le entregaba el diezmo era a Cristo mismo, al Dios eterno. Uno le diezmaba al Dios eterno. Y Abraham, cuando le entrega el diezmo a Melquisedec, como lo dice en el verso 8, ¿no es cierto?, allí diezmó a uno que se da testimonio de que vive. Y acá sigue explicando el apóstol Pablo, dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Ya? Ahí está explicando el apóstol Pablo entonces que Cristo no venía con la genealogía de sacerdotal, ¿ya? Pero sin embargo Dios lo hace sacerdote como lo hizo a Melquisedec. Es decir, Dios eterno dijo, este es mi sacerdote, este es mi rey, ¿ya? Que va a regir el mundo por la eternidad. Y si Abraham le diezmó a Cristo allá, cuando diezmó a Melquisedec, ¿no deberíamos nosotros hacer lo mismo? Si él está bajo el mandato y bajo la ordenanza del sacerdocio y del rey, bajo la ordenanza del Melquisedec. Entonces, dice, y esto es aún más manifiesto, si se asemejanza a Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, como está en el Salmo 110, verso 4, refiriéndose a nuestro amado Yeshua, donde el Eterno, ¿no es cierto?, lo bendice, lo unge y le dice, ¿no es cierto?, tú eres sacerdote para siempre, ¿ya?, según el orden de Melquisedec. Amados hermanos, de manera que si Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, ¿no deberíamos nosotros entregárselo también a Cristo? Que es un sacerdote
rey de acuerdo al orden de Melquisedec. ¿Ya? Bien, sigamos, dice: queda pues abrogada el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la instrucción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles, hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Amados hermanos, allí está entonces el libro de los Hebreos, capítulo 7, donde el apóstol Pablo está explicando el tema del sacerdocio, ya que el sacerdocio levítico terminó, que vino un sacerdocio perfecto, ya, pero allí no está hablando, ¿no es cierto?, o quitando lo que es el diezmo, de ninguna manera, porque Abraham, cuando diezmó, le diezmó a Cristo allí, cuando le diezmó a Melquisedec, ¿ya? De manera que el hecho de decir a veces que no se debe diezmar porque se terminó el sacerdocio levítico, puede ser porque las personas desconocen o no tienen el conocimiento real o profundo, ¿no es cierto?, de qué es lo que es el diezmo, o también es porque no quieren aceptar la realidad, no quieren aceptar la palabra de Dios verdadera, y van a tener siempre la excusa, ¿no es cierto?, de que no se debe diezmar en este tiempo, o simplemente, ¿no es cierto?, la excusa más común, que los pastores se enriquecen, que hay pastores que hacen esto con el dinero, que hacen esta otra cosa con el dinero, que en cierta parte tienen razón también, ¿ya? Porque muchos han abusado de esto, ¿ya? Y tal vez a ellos se les deba dar un estudio aparte, ¿no es cierto?, qué hacer con los diezmos que se le entregan, ¿ya? Que no es tan difícil descubrirlo, simplemente tienen que leer, ¿no es cierto?, qué es lo que hacía el apóstol Pablo, y van a quedar clarito cómo tienen que actuar ellos con el dinero que se les pone en sus manos, ¿ya? De manera, amados hermanos, que cuando usted diezma, no está diezmando a una persona, no está diezmando a un pastor, le está diezmando a Cristo, al sacerdote, no de acuerdo al sacerdocio levítico, sino de acuerdo al sacerdocio de Melquisedec, a quien Abraham le entregó los diezmos de todo. Amados hermanos, hay muchas cosas más que tenemos que decir de los diezmos, ¿ya? Otra de las cositas que tenemos que decir del diezmo, ¿no es cierto?, es que debemos entregarle los diezmos espiritualmente a Cristo, al sacerdote que el Eterno levantó, ¿ya? Si el Eterno levantó otro sacerdote, ¿ya?, hubo un cambio de sacerdocio. Se terminó el sacerdocio levítico, pero se levantó el sacerdocio de Cristo, que es de acuerdo al sacerdocio de Melquisedec. De manera, amados hermanos, que si usted no quiere diezmar, es porque no quiere diezmar, ¿ya?
porque sacerdocio hay. El levítico ya no está, pero está el sacerdocio de Cristo. Y a él se le diezma. Y como como Abraham lo hizo, le entregó los diezmos a Melquisedec, sacerdote de Salem, rey de Salem. ¿Ya? ¿Por qué no entregárselo a Cristo? Si es un sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, ¿por qué no? Otra de las cosas que tengo que decir del diezmo era que en el periodo del sacerdocio levítico era una ley diezmar, es decir, estaban obligados a diezmar. Las 12 tribus tenían obligación de diezmar, aunque a veces no lo hacían. ¿Ya? Por eso allí el Eterno, ¿no es cierto?, le dice: ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. ¿Ya? Pero era una obligación que tenían que diezmar para poder sustentar y sostener a los levitas. En el sacerdocio de Melquisedec y en el sacerdocio de nuestro amado Yeshua, quien es el sumo sacerdote ahora, ¿ya? Es diferente. Allí no es obligación. Ahí hay una diferencia. Aprenda esto. En el sacerdocio levítico era obligación diezmar porque había que sustentar a los levitas. ¿Ya? Era una ley en Israel. En el sacerdocio de Cristo, en el sacerdocio de Melquisedec, no era obligación, era voluntario. Allí hay una diferencia. Si usted quiere hacerlo, lo hace. Si no quiere hacerlo, no lo hace. Depende de usted. ¿Ya? Pero recuerde que el diezmo, ya lo hablamos en los otros videos pasados, el diezmo es un acto espiritual, que yo no lo voy a repetir ahora, ¿no es cierto? El que no lo ha visto puede ver los videos anteriores, ¿ya? Como recordatorio, recuerde que el diezmo, una de las cosas de las primeras cosas que hace el diezmo es aprender a temer a Jehová todos los días. Recuerde que la otra bendición espiritual es que cuando usted diezma al sacerdocio de Melquisedec, usted en su casa hay alegría, hay gozo, hay alimento, hay sustento. ¿Ya? Esa es otra de las cosas que tenemos que decir del diezmo. Es voluntario en el sacerdocio que funciona de acuerdo a Melquisedec. Ahí es voluntario. En el sacerdocio levítico era obligación. ¿Ya? Si usted hoy no quiere hacerlo, no hay problema. Así no funciona. Es decir, en Cristo es lo mismo que usted, si no quiere aceptar a Cristo, nadie lo va a obligar. Si usted quiere pecar, nadie lo va a obligar a que no peque. Si usted quiere hacer ciertas cosas, hágalo, tiene libre albedrío, haga lo que usted quiera, en realidad. Tome las decisiones que usted quiera. ¿Ya? Nadie lo va a obligar. Solo que algún día tendremos que dar cuenta, cuando venga el día del Señor. ¿Ya? Entonces, con el tema del diezmo, por ejemplo, en el libro de Colosenses, en el capítulo 3 de Colosenses, que no estoy errado, sí, capítulo 3, verso 23 de Colosenses, el apóstol Pablo también habla de esto, ¿no es cierto? Y aconseja a los hermanos en Colosenses 3, versos 23 y 24, aconsejando a los hermanos de Colosa, le dice lo siguiente: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo al Señor servís. De manera, amados hermanos, que si bien es cierto aquí entregamos los diezmos a un pastor, a un ser humano común y silvestre como nosotros, con fallas como nosotros, ¿ya? Pero en cierto modo espiritualmente yo se lo estoy entregando a Cristo, como lo hizo Abraham cuando se lo entregó a Melquisedec. Si bien es cierto, se lo entregó a un hombre. Melquisedec era un hombre como usted y como yo. No piense usted que era Cristo, ¿ya?
de ninguna manera. Era un hombre que tuvo padre, que tuvo madre. Cuando dice allí sin padre, sin madre, se está refiriendo que ni por la genealogía de su madre, ni por la genealogía de su padre, él tenía, herencia o derecho a tener el puesto de rey y sacerdote. De manera, amados hermanos, que cuando Abraham entregó los diezmos a Melquisedec, se los estaba entregando al Eterno, a Dios, ¿ya? Como dice el apóstol Pablo, se lo entregó a Cristo allí, sin saber, Abraham tal vez, se lo entregó al sacerdocio de Cristo, ¿ya? De manera, amados hermanos, que nosotros también, el apóstol Pablo acá está claro en lo que está diciendo, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Aunque yo se lo entrego a un pastor, yo espiritualmente se lo estoy entregando a Cristo, al sumo sacerdote, ¿ya? No al sacerdote de acuerdo al sacerdote levítico, sino de acuerdo al sacerdote que se levantó de acuerdo al orden de Melquisedec, ¿ya? De manera, amados hermanos, que yo, gracias al Eterno, conozco pastores que no toman los diezmos para enriquecerse de ninguna manera. Hay pastores hombres que lo hacen, que obligan a su membresía a diezmar, y lo digo con testimonio, lo digo con conocimiento de causa, porque me ha tocado encontrarme en esa situación cuando prácticamente han obligado a una persona a diezmar, ¿ya? O prácticamente expulsándola de la iglesia indirectamente, porque si no diezma no tiene derecho a comer, es decir, no tiene derecho a escuchar la palabra de Dios, y no funciona así. No funciona así. En el sacerdocio, de acuerdo al sacerdocio de Melquisedec, las cosas no funcionan así, ¿ya? Aquí es de quien quiere diezmar. No se le obliga a nadie. Es un acto espiritual, es algo que nace del corazón, es algo que es porque uno tuvo un encuentro, porque uno logró entender el significado del diezmo, porque uno logró entender muchas cosas espirituales que hay detrás de todo esto, ¿ya? Pero no por obligación, no porque los demás lo hacen, ¿ya? Uno tiene que tener claro eso, si no, no sirve, si no el diezmo no le funciona a usted, porque el diezmo trae muchas bendiciones, no solamente económicas, sino espirituales. Y eso vamos a tratar de explicarlo la próxima semana, ¿ya? Las cosas que trae el diezmo, ¿ya? Y que no es fácil diezmar, es decir, muchas personas pueden diezmar, pero si no lo tienen claro y no practican como debe ser, no funciona, porque es un acto espiritual, es un acto, amados hermanos, que viene desde el cielo, que es dado desde el cielo, y no es para quitarnos nuestro dinero, porque como ya lo dijimos al principio de los videos, cuando hablamos del diezmo, ¿no es cierto? ¿Para qué querría el Señor mi dinero? Si Él dice, mío es el oro y mía es la plata, ¿ya? Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, ¿ya? Así que tenemos que hablar bastante de esto la próxima semana, ¿ya? Otra de las cosas que quisiese yo compartir con ustedes el día de hoy está en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versos 3 y 4, que es el caso de Cornelio, que seguramente usted ya habrá escuchado la historia de Cornelio, un soldado romano, una persona que tenía un cargo alto dentro del ejército romano, un centurión. Y él, ¿no es cierto?, dice la Biblia que él era un temeroso de Dios, y que un día, ¿no es cierto?, él haciendo sus oraciones, que hacía seguramente matutinamente, en el lugar donde él estaba, dice que se le apareció un ángel. Él se asustó mucho, no es para menos, pero el ángel le habló y le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado a la presencia del Eterno, ¿ya? De manera, amados hermanos, que para que nuestros diezmos, nuestras ofrendas, lo que usted haga, cuando lo hace para el Señor, cuando lo hace correctamente como debe ser,
no se queda por aquí dando vuelta. Eso llega arriba a la presencia del Señor. ¿Ya? Llega a la presencia del Señor. Y la primera bendición que vino para Cornelio, no crea usted que fue una bendición económica, fue una bendición espiritual. Ya usted puede leer la historia, está allí en el libro de Hechos capítulo 10, para el que no la haya leído, es una historia muy linda, ¿no es cierto? Y allí el Eterno, el ángel le dice que mande a buscar a Pedro, porque Pedro le va a explicar muchas cosas, ¿no es cierto? Porque el Eterno le va a revelar a Cornelio muchas cosas por intermedio de Pedro. Va a usar a Pedro para revelarle cosas espirituales a Cornelio. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo las cosas, estaba ofrendando, estaba dando limosna, ¿ya? Probablemente él no entregaba el diezmo porque era un gentil, y un gentil no podía acercarse mucho al templo, no podía, ¿no es cierto?, los sacerdotes menos se iban a juntar con él, porque recuerda usted cómo funcionaba en aquel tiempo, que los judíos no se acercaban a los gentiles. De hecho, Pedro, cuando vienen de Cornelio, él le dice, ¿no es cierto?, ¿para qué me mandaste a llamar? Si tú sabes bien que yo no puedo entrar al techo, no puedo estar bajo el techo de un gentil. ¿Ya? De manera que probablemente Cornelio no diezmaba, pero sí daba ofrendas, sí daba limosna, de alguna manera hacía cosas no para agradarle a nadie, lo hacía para el Señor. Como dice el apóstol Pablo acá en Colosenses 3, verso 23 y verso 24, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Aunque se lo estamos haciendo a los hombres, tenemos que hacerlo como que yo se lo estoy haciendo al Señor, ¿ya? Y no para los hombres. Esa era la actitud que tenía Cornelio, por eso sus ofrendas y sus oraciones llegaron a la presencia del Señor, porque él cada cosa que hacía como que se lo estaba haciendo al Señor, ¿ya? De hecho, ¿no es cierto?, la misma palabra del Eterno nos aconseja, ¿no es cierto?, y Jesús mismo enseñó, ¿ya? Cuando Él venga, ¿no es cierto?, y nos diga, mira, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, ¿ya? Porque estuve en la cárcel y tú allí me visitaste. Y ustedes dirán, pero ¿cuándo estuviste en la cárcel y cuándo te fuimos a visitar? Pero se lo hiciste a uno de estos pequeños, de estos hombres que estaban allí, ¿no es cierto? A mí me lo hiciste. Porque vestiste al desnudo, pero ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vestimos? No, pero es que si lo hiciste a esta persona, ¿no es cierto?, es como que a mí me lo hiciste. Tuve hambre y me diste de comer, pero ¿cuándo te vimos o cuándo te dimos de comer? Pero si lo hiciste a esta persona, es como que me lo hiciste a mí. De manera, amados hermanos, que cuando hacemos las cosas tenemos que hacerlas como que se las estamos haciendo al Señor, ¿ya? Incluso el diezmo. Si tú vas a mirar que el diezmo se lo estás entregando a un hombre común como tú, que tiene faltas como tú, que nunca lo vas a hacer correctamente. Cuando entregues los diezmos, cierra tus ojos y entrégaselo como que se lo estás entregando a Cristo, al sacerdote, que todos los días está haciendo expiación por ti en el cielo, que todos los días está allí intercediendo por ti en el cielo, como lo hacía un sacerdote levítico aquí en la tierra. Así que, amados hermanos, si Dios nos permite en su eterna voluntad, la próxima semana vamos a estar terminando con este tema. Y yo les deseo ricas bendiciones, ¿ya? Como les decía, en cada tema van quedando hilos sueltos de repente, nunca uno va a cubrir todo a la perfección, pero creo que con las cosas que hemos hablado y hemos explicado estamos claros. Después ya viene la soberbia nomás, ¿no es cierto? Viene la dureza nomás de decir, no, yo me apoyo en mi interpretación que yo tengo nomás, ¿no es cierto? Y allí, ¿no es cierto?, se apoyan a veces para no querer hacer lo que uno debe hacer en realidad, ¿ya? Pero por eso le digo acá en el tema del diezmar, ¿ya? Del diezmar en el sistema levítico era obligación, en el sistema
sacerdotal de acuerdo al orden Melquisedec es distinto. Acá es por amor, acá es por iniciativa propia, acá no se le obliga a nadie se le debe obligar a diezmar, así no funciona, no tiene gracia, ¿no es cierto? Acá el Eterno funciona de cosas muy distintas, ¿ya? Es como nuestra salvación. Nosotros amamos a Cristo, amamos al Señor porque Él nos amó primero. En el diezmo es algo similar. Nosotros diezmamos no de lo que ganamos, sino de lo que el Señor nos bendice. Amados hermanos, que tengan un rico día, una rica tarde, ¿no es cierto? Sean bendecidos y prosperados en su vida espiritual. Así que si Dios nos permite en su eterna voluntad, nos vemos la próxima semana. Jehová, Shalom.